Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo resumen de un magua que me tiene enganchado. Se trata de Ronan, un hombre que desperdició su vida en vicios y lujos, y que cuando estaba a punto de morir, recibió una oportunidad de volver al pasado. Así es, regresó a su época de adolescente. Ahora, Ronan está decidido a cambiar su destino y el de las personas que lo amaron y lo perdieron. ¿Quieren saber cómo lo hará? Pues sigan viendo, porque esta historia está llena de fantasía, acción y regresión. Desde el cielo sombrío y ensangrentado, la lluvia caía sobre la tierra, arrastrando la sangre de los guerreros caídos que yacían en el suelo. En medio de aquel infierno, un hombre se mantenía en pie con la cabeza agachada, apoyado en su espada. Su ropa estaba hecha harapos y su cuerpo lleno de heridas. La sangre le salía de la frente y la lluvia le daba un aspecto dramático. A su alrededor, solo había cadáveres inertes y ensangrentados, tanto de sus compañeros como de sus enemigos. La muerte no había hecho distinciones. El hombre alzó la cabeza, pero no mostró alegría por haber sobrevivido. Estaba abatido y furioso porque muchos de sus compañeros habían perecido sin ver el fruto de su lucha. Todos han pagado con su vida, murmuró con amargura. De pronto, una voz rompió el silencio. El hombre se volvió hacia la voz, reconociendo al que había sido su mayor adversario Aidiute. ¿Sigues vivo?, le dijo él con fastidio. El hombre se enfrentó a él, un gigante de piel blanca con 2 pares de alas y cuernos. Estaba cubierto de pies a cabeza de heridas y cortes. El gigante pertenecía al clan Aati, que había irrumpido en el imperio hace 20 días y había atacado por motivos desconocidos, sembrando el caos y la destrucción. El hombre se subió sobre el gigante, pisándole el pecho con una espada en la mano. ¿Por qué sigues vivo?, le preguntó al gigante, culpándolo por todas las muertes inocentes. El gigante respondió sin ningún remordimiento que el hombre no se preocupara, que pronto dejaría este mundo y que el clan Aati volvería a su tierra natal. Mejor así, porque tus amigos que murieron antes que tú te estarán esperando, replicó el hombre al gigante. ¿Qué quieres decir?, preguntó el gigante sin comprender. Sí, los 2 que vinieron contigo, respondió el hombre, recordándole al gigante que uno de ellos había muerto a causa de un dragón rojo y el otro había sido sellado para siempre por un anciano llamado Lorón. El gigante le dijo al hombre que no ocultara la verdad con palabras, ya que los niños de las estrellas podían compartir sentimientos entre ellos. Sabía que su enemigo había sido destruido junto con él y, al escuchar estas palabras, la cara del hombre se tornó amarga, porque se dio cuenta de que el gigante decía la verdad. Sigo vivo, replicó al gigante, tratando de no sonar débil, pero ambos sabían que su final estaba cerca. El gigante dijo que si el hombre hubiera descubierto antes su talento y se hubiera dedicado a entrenar, habría sido un gran obstáculo para su anhelo de largo tiempo. El hombre luchó con sus emociones y respondió que él mismo sabía que había vivido una vida repugnante, aunque el gigante no se lo hubiera dicho. Le ordenó al gigante que se callara y muriera. Finalmente, el gigante le dijo al hombre que era un gran hombre y que eso era algo de lo que estar orgulloso, solo que no tenía ningún sentido, porque era el fin de su mundo, que sería devorado por una luz de estrellas y desaparecería. Esas fueron las últimas palabras del gigante. El hombre ya no podía escucharlo, ya que lo que decía Aidiute era la verdad y él no quería aceptarla. Con su espada, cortó la cabeza del gigante, separándola de su cuerpo, y luego cayó al suelo. Escupió la sangre azul que brotaba de él y miró pensativamente el suelo, donde las gotas de lluvia caían sobre charcos de sangre y agua. No sabía qué hacer, no podía hacer nada con respecto a las cosas que ya habían pasado. Se arrastró hasta el charco sangriento, respirando con dificultad por el cansancio y el desánimo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que empapaba su rostro, mientras su mente se perdía en los recuerdos de los días felices de la guerra. Recordó cómo había conocido a su mejor amigo, un joven alegre y valiente que le había hecho reír en medio del horror. Recordó las bromas que compartían con los demás soldados y la ilusión que sentían al recibir su primera misión, sin saber el infierno que les esperaba. Ahora, su mejor amigo yacía muerto a sus pies, atravesado por una espada enemiga. Su rostro reflejaba el sufrimiento que había padecido antes de exhalar su último aliento. ¿Dónde están los demás?, preguntó con voz desgarrada, mirando el montón de cadáveres que habían sido sus camaradas, sus hermanos de armas. ¿Qué sentido tenía morir por una causa perdida?, gritó al cielo, esperando una respuesta que nunca llegaría. Con ternura, cerró los ojos de su amigo y le susurró que había sido un tonto por no huir cuando pudo. Le dijo que lo extrañaría mucho y que nunca lo olvidaría. Se lamentó de no comprender por qué los gigantes, esos seres monstruosos que emanaban el poder del imperio, eran los únicos capaces de herirlos con sus espadas malditas. Si no fuera por eso, quizás habrían podido resistir más tiempo y salvarse.
Se quedó inmóvil, sin fuerzas para moverse ni voluntad para vivir. Estaba solo en un campo de muerte y desolación. Pero entonces, escuchó una voz débil que le llamaba desde lejos. Era una voz femenina que pedía ayuda. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia la voz, esperando encontrar un poco de vida entre tanta muerte. Cuando llegó al lugar de donde provenía la voz, se encontró con una sorpresa. Era la comandante, la mujer que los había liderado en la batalla con valor y determinación. Estaba herida de gravedad, le faltaba parte del brazo y sangraba profusamente, pero seguía viva y consciente. Sus ojos brillaban con un fuego indomable que no se apagaba ni ante la derrota. No puedo creer que haya sobrevivido, dijo con asombro. Ella le sonrió débilmente y le dijo, todavía no he terminado. La capitana Adesan contempló con asombro el cadáver del gigante que yacía a pocos metros de ellos. Había sido abatido por un solo hombre, el cabo Ronan, que ahora se acercaba a ella con una expresión de triunfo. Lo he matado, señora, dijo con orgullo. He vengado a nuestros camaradas caídos y he cumplido con mi deber. La capitana sintió un nudo en la garganta y le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Has hecho un gran servicio a la humanidad, Ronan. Eres un héroe. Ronan sonrió y le pidió un favor. Si está tan agradecida, señora, ¿podría concederme una petición? La capitana se sorprendió por la audacia del soldado, pero también sintió curiosidad por lo que quería. Lo invitó a sentarse junto a ella y le pidió que le explicara su deseo. Ronan le dijo que quería que los soldados disciplinarios, los prisioneros de guerra que habían sido capturados por el gigante, fueran tratados con compasión y respeto. No son culpables de nada, señor. Solo seguían las órdenes de su líder. Son seres humanos como nosotros. La capitana frunció el ceño y le dijo que eso era imposible. Son enemigos, Ronan. Han matado a muchos de los nuestros. No podemos mostrarles clemencia. Ronan insistió y le recordó que él también había sido un soldado disciplinario antes de unirse a su unidad. Yo también fui uno de ellos, señora, pero usted me dio una oportunidad de redimirme y de luchar por una causa justa. ¿No merecen ellos lo mismo? La capitana se quedó sin palabras y miró a Ronan con admiración y pena. Se dio cuenta de que él estaba herido de gravedad y que había arriesgado su vida por salvar la suya. Le preguntó cómo se sentía y él le respondió con una broma. Estoy mejor que nunca, señora. Solo tengo un pequeño rasguño. Pero al decir eso, tosió sangre y se llevó la mano al pecho. La capitana se alarmó al ver la sangre y le dijo que tenía que llevarlo al médico cuanto antes. No te preocupes por mí, señora. Estoy más vivo que nunca. Ronan le dijo con una sonrisa débil. He cumplido mi sueño de matar al gigante y de protegerla a usted. No me arrepiento de nada. La capitana sintió un dolor en el corazón y le preguntó si tenía algún otro sueño que quisiera realizar. Ronan levantó la vista al cielo y suspiró. Tenía muchos sueños, señora, pero ahora solo me queda uno, ir a la academia. La capitana se extrañó por su respuesta y le preguntó qué era la academia. Ronan le contó que era el lugar donde se formaban los mejores guerreros del mundo y donde había aprendido todo lo que sabía sobre el combate. Le dijo que su hermana mayor había sido una estudiante de la academia y que había muerto en una misión contra el gigante. Le dijo que ella le había pedido que siguiera sus pasos y que se convirtiera en un gran soldado como ella. Ese era su último deseo, señora, y yo quiero cumplirlo. La capitana se conmovió por la historia de Ronan y le prometió que haría todo lo posible por ayudarlo a entrar en la academia. Le dijo que era un hombre valiente y noble y que merecía una oportunidad de cumplir su sueño. Pero pronto me reuniré con mi familia, pensó con melancolía, sabiendo que había aceptado su destino. La comandante, intentando infundirle ánimo, le dijo, cuando escampe, el equipo de rescate. No pudo terminar porque el chico la cortó con desesperación. Ya estoy perdido y no tengo ni sentido ni ganas de vivir. Le rogó a la chica que dejara de decirle mentiras, porque nada en este mundo podía devolverle la ilusión de luchar y resistir. Había perdido todo lo que amaba. En el cielo rojizo, se recortaban los árboles negros y calcinados, que contrastaban con el sol que asomaba entre las nubes, iluminando el campo de batalla. La lluvia cesó. La última gota cayó al suelo. Los ojos del chico y la chica se abrieron como escudillas, como si esa gota fuera el presagio de algo. ¿Ha parado de llover?, preguntó el chico incrédulo. La capitana también se sorprendió por el abrupto final de la tormenta, pero de pronto la tierra tembló con violencia. Ninguno de los dos se lo esperaba. ¿Qué es eso?, exclamó Ronan, mirando hacia donde provenía el estruendo. Sus ojos se llenaron de sorpresa y terror. Frente a él, en el aire, había un gigante con 8 alas que irradiaba un aura majestuosa. Detrás de él había muchos otros gigantes que parecían guerreros esperando las órdenes de su líder. Ronan se preguntó de dónde habían salido tantos enemigos. La comandante estaba aterrada y desesperada al ver que los 3 gigantes que habían logrado derribar a costa de la vida de sus soldados solo eran el inicio de lo que les esperaba. La comandante recordó las palabras de alguien que le había dicho que no podría salvar al mundo por tercera vez y que solo le quedaba una última oportunidad.
La voz de Ronan la sacudió y la instó a reaccionar. Despierta. Luego, con tono impaciente, le ordenó, deja de soñar, despierta y usa tu telequinesis para lanzarme al aire, que no puedo alcanzarlos con mi espada desde aquí. La comandante, sin embargo, había perdido toda esperanza y no comprendía al muchacho que, ante tal panorama, quería seguir combatiendo. Le dijo a Ronan, ¿no ves que están acabando con nosotros? ¿Qué sentido tiene seguir luchando? A lo que él replicó que tenía mucho sentido y le preguntó a la comandante si iba a rendirse sin más. Sacando su espada, afirmó con voz decidida que, aunque muriera, se llevaría por delante a algunos de esos monstruos que habían causado tanto sufrimiento. Agitando su espada con furia y determinación, la comandante se sintió impresionada por la valentía del chico que no se daba por vencido ni siquiera en una situación donde la muerte era inevitable. Mirando a Ronan, cuyo rostro reflejaba odio, rabia y absoluta resolución, la chica se dio cuenta de que el chico era así y que gracias a él habían llegado hasta allí. Mirando a la multitud de enemigos que no le intimidaban lo más mínimo, le dijo con voz firme, Cabo Ronan. El chico se volvió hacia ella desconcertado al escuchar su voz. ¿Qué le pasaba? Entonces se dio cuenta de que la posibilidad de la que hablaba el hombre era él, el chico con el que ella estaba ocupada. Así que dejó de hablar, pero no pudo terminar su frase porque la comandante se puso de pie y lo besó. Apoyó sus labios en los de él, quien se sorprendió por el giro inesperado y no entendió lo que estaba pasando. Era bastante romántico estar al borde de la muerte y besarse antes de su última pelea, pero no fue como se podría pensar. La comandante le entregó una esfera azul brillante con su boca, la cual él tragó y luego preguntó sorprendido qué era. La chica se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. ¿Qué esperas? ¿Qué? Le preguntó el desconcertado, tratando de entender lo que quería decir la comandante, pero ella simplemente continuó hablándole con suavidad. Ronan le preguntó a la chica, que apenas podía mantenerse en pie con el brazo alrededor del chico, Cabo Ronan, le dijo con voz seria, y luego cambió a un tono más dulce, si las luces se vuelven a encontrar, ¿me prometes que no harás nada estúpido y te convertirás en un sastre? Has hecho muchas cosas, pero nada que te guste, dijo con la sonrisa más brillante que él jamás había visto en su rostro. Él la miró en silencio, sin saber qué decir. Al mismo tiempo, en la mano del gigante de 8 alas comenzó a formarse una luz que al segundo siguiente explotó, consumiendo todo a su alrededor. Una esfera azul de luz se curvó a través del espacio, moviéndose a través del tiempo. Ronan abrió los ojos y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía creer lo que veía. El campo de batalla lleno de sangre y cadáveres había desaparecido, y en su lugar había un avión verde bañado por la luz del sol. ¿Qué está pasando?, se preguntó, confundido y asustado. ¿Acaso había viajado en el tiempo? Se levantó y buscó a su oficial al mando, pero no había nadie a su alrededor, solo el silencio y la naturaleza. Recordó las últimas palabras que le había dicho el comandante antes de entregarle el orbe azul. Le había explicado que era un artefacto capaz de retroceder en el tiempo y que él era el único que podía usarlo. Le había dicho que ya lo había usado 3 veces y que solo le quedaba una oportunidad. Le había confiado la misión de matar a los gigantes, los monstruos que amenazaban con destruir el mundo, y le había sugerido que fuera a la Academia Fillon, donde podría entrenar sus habilidades y encontrar aliados. Ronan no le había creído. Pensó que estaba delirando o que le estaba gastando una broma cruel. Pero ahora, al ver el cambio radical de su entorno, empezó a dudar. ¿Y si era verdad? ¿Y si tenía la posibilidad de cambiar el destino de la humanidad? Se sentó bajo un árbol, tratando de ordenar sus pensamientos. Recordó la sonrisa del comandante, su mirada llena de esperanza y orgullo. Recordó sus palabras finales: si nos volvemos a ver, prométeme que no harás nada estúpido, y que no te dedicarás a la sastrería. Le dijo al chico confuso e incrédulo que había vivido muchas aventuras como Ronan. Recordó las imágenes en su mente, soltó una palabrota y luego empezó a darse cabezazos contra un árbol bajo las escaleras de los hombres que pasaban sin creer que fuera real y deseando despertar. Luego empezó a gritar desesperado preguntándose qué haría si pudiera volver al pasado porque ahora no tenía dinero ni influencia para cambiar nada. Pero entonces se dio cuenta de que realmente estaba en el pasado y era real. Así que Ronan cogió una rama del suelo y se dirigió hacia el árbol donde podía ver a su hermana mayor. Después, echó a correr hacia su casa cruzando la calle de su ciudad natal de la infancia. Se sintió inundado por la emoción y la nostalgia al darse cuenta de que había vuelto al lugar feliz donde tendría la oportunidad de conocer a su hermana. Siguió corriendo sabiendo que si corría un poco más podría ver a su hermana a quien no veía desde hacía muchos años y a quien echaba mucho de menos. Pero de repente sus ojos se toparon con algo, vio a un grupo de niños colgando boca abajo,
a otro niño que estaba suspendido en el aire sin poder hacer nada. Se preguntó qué querían esos malnacidos colgando al chico del árbol y se dio media vuelta para marcharse murmurando para sí mismo que estos tipos no habían cambiado. Pero entonces ¿no era este el momento en que un niño mago aparecería como un guerrero fuerte y valeroso? Como ella, quien se convertiría en uno en el futuro. Era muy raro verlos en el campo de batalla y especialmente aquí en las afueras, recordando también que por aquel entonces pasaría algo que lo cambiaría todo. Frente al grupo de chicos, una chica de pelo rosa de unos 10 años parecía muy tímida y tenía miedo de enfrentarse a los chicos, pero estaba más preocupada por el niño colgado del árbol porque algo malo podría ocurrirle y decidió intervenir. Ella miró con angustia a los niños que rodeaban al niño colgado del árbol, que sollozaba y suplicaba que no le quitaran más dinero. Explicó que ese mes había gastado mucho en la medicina de su mamá, pero el líder de la pandilla hizo caso omiso de sus palabras y le dio unas palmadas irónicas en la mejilla, antes de dirigirse a la chica y preguntarle qué quería que le hicieran al niño. Luego se volvió hacia el niño colgado con una sonrisa maliciosa y le preguntó por qué se preocupaba tanto por la salud de su madre, si lo único que le pedían era un poco de dinero. Si quieres ser un buen chico, le dijo el líder de la pandilla furioso, agitando su mano hacia el chico, tienes que conseguir dinero. Y acto seguido, le propinó un bofetón en la cara al niño colgado, que seguía gritando que no tenía más dinero. Sus secuaces se reían y observaban desde la distancia, como si se divirtieran con la situación. El líder del grupo luego llamó a la chica, que lo miró con temor y una luz azul brillaba alrededor de sus manos. Él le ordenó que usara su magia para elevar al chico aún más alto, ya que no entendía lo que le decían. Ella dijo que no podía hacer eso, porque podría salir mal y el líder le preguntó por qué tenía miedo, si no era ella la que estaba colgada allí, por qué no se callaba y lo levantaba. Con un claro tono amenazante, el líder le dijo a la chica que, si no lo hacía, la colgarían junto al chico con el que Marcel pensó para sí misma. Aterrorizada, se preguntó cómo había llegado a esto y si había valido la pena estudiar magia. Ella solo quería demostrarles a todos que ella también podía ser buena en algo, pero algo salió mal. Después de decidir decirle a la pandilla que no podía hacerlo, sintió un nudo en la garganta y las lágrimas brotaron de sus ojos cerrados. Pero reuniendo toda su valentía y su fuerza, venciendo su miedo, decidió que debía poner fin a todo aquello. Entonces, en un susurro apenas audible, se dirigió al líder de la pandilla pidiéndoles que se detuvieran, pero de repente algo la golpeó por detrás con un palo en la cabeza. Era Ronan quien estaba empuñando el palo y le dijo a la chica que no fuera necia y que se detuviera porque podía matarlo. Perdiendo el equilibrio por el golpe, aunque no fue muy duro, ella deshizo la magia con la que sujetaba la pierna del chico. Como consecuencia, él se desplomó al suelo con un estruendo. El líder de la pandilla furioso se abalanzó sobre la chica preguntándole qué estaba haciendo y si lo hizo solo porque el chico lo dijo. Amenazándola con el puño, le preguntó si se estaba mofando de él. Ella respondió temblorosa y asustada que no lo había hecho adrede, pero su disculpa fue interrumpida por Ronan, quien se interpuso entre ella y le dijo que no se preocupara por escoria como ese líder. Le dijo que lo escuchara y ella lo miró atónita sin comprender lo que estaba ocurriendo. Ronan dijo que tenía algo que decirle, pero fue interrumpido por el líder del Rin, a quien no le gustó lo que estaba pasando y ser menospreciado. Insultando a Ronan e ignorando los gritos airados del líder del Rin, preguntó curioso a todos dónde había aprendido magia de telequinesis, a lo que respondió con timidez que la había aprendido de un grimorio que había adquirido a Peder. Ronan se asombró de lo que podía lograr estudiando un grimorio tan modesto por su cuenta. Pensó que era realmente increíble, pero cuanto más progresara, más aprendería y con eso podría alcanzar a los demás gigantes. Incapaces de soportar ser ignorados, el líder de los chicos sacó su espada de su vaina, la cual llevaba consigo. Al escuchar un sonido dolorosamente familiar, Ronan miró hacia el chico que había desenvainado la espada y estaba parado en una postura de pelea con una mirada furiosa en su rostro, preguntándole al chico y a la chica cómo se atreven a ignorarlo. Parece que estás resentido desde que te perdimos a propósito el día en que nos conocimos, dijo el tipo con evidente odio. Levantó su espada y se abalanzó sobre Ronan, gritándole que le mostraría su lugar hoy. Cuando Ronan vio la espada que estaba a punto de cortarlo por la mitad, no se asustó, sino que pensó en dónde se había metido el bastardo. Lo encontró y luego analizó los movimientos del tipo, cuya técnica era realmente mala, pero era bastante fuerte, lo cual compensaba su torpe técnica, pero no funcionaría en su contra de todos modos. Con un movimiento casual, fácilmente esquivó el ataque del líder de la pandilla. El golpe en su frente fue en vano por la ira causada por la extraordinaria facilidad de Ronan para esquivar su golpe. Ronan pensó para sí mismo que aunque su cuerpo se había vuelto más joven, sus habilidades y reacciones no habían cambiado. Siendo igual que cuando había sido aceptado como un soldado disciplinado, su sentido de lucha
que era su talento y que había desarrollado a lo largo de su tiempo luchando en la guerra, permaneció con él. El líder de la pandilla, no queriendo admitir su error, se rió diciendo que el chico simplemente tuvo suerte y que solo quería asegurarse de que no podría ni siquiera levantar una cuchara por el resto de su vida. Ronan respondió que sí, realmente afortunado hoy, aunque no siempre fue así, por ejemplo toda su vida. Sintiendo su superioridad, él le dijo a Ronan con una sonrisa maliciosa que le concedería una oportunidad si se postraba y le suplicaba. Entonces no le arrebataría la vida, sino que tendría que entregarle el brazo. Ronan estaba furioso, aunque no era un niño de 14 años, pero ni siquiera él podía soportar tal humillación. El líder de la pandilla, sin embargo, no dejaba de burlarse con una sonrisa, diciendo que si lo mataba aún trataría bien a su hermana. ¿Acabas de decir hermana? Ronan interrogó al líder y este continuó hablando sobre lo que deseaba cada vez que veía a su hermana y en su figura. Pero el muchacho no debía profanar lo que era sagrado para Ronan. Con una cara que no contenía nada más que odio y rencor, Ronan agitó el palo que había estado sosteniendo en su mano todo este tiempo. Gotas de sangre salpicaron el suelo. El líder de la pandilla se encontraba en un estado de estupor, sin comprender lo que había ocurrido, mientras la sangre brotaba desde el área donde debería haber estado su oreja izquierda. Su oreja estaba separada de su cabeza y cayó al suelo. Su espada cayó al suelo. El dolor que se produjo después del estupor hizo que el chico cayera de rodillas gritando de agonía. Sus secuaces observaron con horror en sus rostros como su líder se retorcía de dolor. Ronan se acercó y llamó al muchacho con voz fría y con una intensidad feroz. Odio y rencor que le erizaron la piel al líder del anillo y lo hicieron incapaz de moverse. Preguntó: ¿quieres morir, escoria? El líder de la pandilla estaba postrado ante Ronan, quien lo miraba con cara implacable, mientras sus amigos no podían creer lo que había pasado. Había podido cortarle la oreja a su líder con tanta serenidad que no podían concebir lo que había sucedido con las habilidades de Ronan y que tan tranquilamente podía cortarle la oreja a su líder con un simple palo. Volviéndose hacia el resto de la pandilla mirándolo, les preguntó si estaban disfrutando del espectáculo. Los vio temblar y retroceder, lanzando miradas furiosas al muchacho que habían empujado hacia él, quien seguía arrodillado con la mano en la oreja. Les ordenó que le trajeran a su maldito jefe y que se largaran de allí si no querían acabar como él, y además les exigió que dejaran el dinero del chico colgado del árbol como indemnización por haberle arruinado el día. Al ver el palo ensangrentado en las manos de Ronan, los matones aceptaron sin rechistar y huyeron despavoridos, dejando caer una bolsa con monedas al pie del árbol donde colgaba el muchacho al que le habían robado. Ronan recogió la bolsa y se la entregó al chico. Este lo miró con incredulidad, sin dar crédito a lo que veía, y le preguntó a Ronan si de verdad se la estaba regalando, porque era más de lo que poseía. Ronan le dijo que no se preocupara, que lo único que quería era la espada que el cabecilla había soltado al caer, y le aseguró que ya no tendría que temer a esa pandilla, pues habían perdido el valor de molestarlo más. El chico le dio las gracias entre sollozos a Ronan, le puso la mano en el hombro y le dijo que no se culpaba por lo ocurrido, pues no había sido su responsabilidad. El chico le sonrió con gratitud y le dijo que lo admiraba. Aceptó su perdón y luego hizo una reverencia antes de marcharse a casa. Ronan y los demás lo despidieron con la mano. Ronan, por su parte, observó a la chica y notó que era muy bonita e inocente. Luego le dio un golpecito en el brazo, haciéndola sobresaltar, y le recordó que quería hablar con ella sobre algo. Después se alejó. Le dijo que se verían aquí en 4 días. Mas él le preguntó a Ronan qué quería decir con eso y él le respondió que tenía cosas que hacer ahora y que podrían encontrarse por la noche cuando la luna brillara en el cielo. Luego se dio la vuelta, sacó su espada con voz intimidante y le preguntó si sabía qué pasaría si no aparecía. Luego se escapó dejando a todos asustados parados en medio del claro. Ella no se dio cuenta de lo que había sucedido y en lo que se había metido. Cuando él llegó a su pequeña pero bien cuidada casa que estaba rodeada de árboles, se paró frente a la entrada dudando en entrar. Pensaba que sería demasiado extraño regalar flores. Después de todo, como recordaba, a su hermana le gustaban mucho las flores, así que había elegido algunas en el camino de regreso con la esperanza de complacerla. Pero ahora se quedó avergonzado frente a la puerta sin atreverse a entrar. Incapaz de soportar la vergüenza, fue a tirar las flores, pero de repente escuchó una voz que abría la puerta y decía que escuchó a alguien afuera. Luego una voz de mujer lo llamó preguntándole si era él. Ronan se congeló en su lugar y luego giró lentamente la cabeza como un soldado en el que pensó mucho que le diría a su hermana si la volviera a encontrar para disculparse por su partida de este mundo o para decirle cuánto la extrañaba. Pensaba mucho en eso, pero eso era todo solo el viejo Ronan. Podría decir mirando a su hermana que era muy hermosa y tenía el pelo largo y blanco que lo saludó con una brillante sonrisa en su rostro. Sabía que todo lo que podía decir en ese momento era: estoy de vuelta, no puedo creerlo. Viví para ver este día,
dijo la niña parada junto a una mesa llena de comida y con una cara feliz abrazando un ramo de flores que Ronan le había regalado. Recibir flores de mi frío hermanito, luego saltando arriba y abajo con una cara dijo que estaba muy feliz. A lo que el niño avergonzado respondió que se alegraba de que le haya gustado. Mi hermanito lindo, ¿quieres algo más? La niña comenzó a preguntarle al chico sentado frente a una mesa llena de comida y 3 tazones vacíos. Respondieron que ella ya le había dado suficiente. Después, le preguntó con curiosidad cuántos años cumpliría su hermana este año. Ella lo miró asombrada y le dijo que tenía 22. También le preguntó la razón de su pregunta y él contestó que se le había escapado de la memoria, pero ella le recriminó que no era algo que él pudiera olvidar. Ella le tomó la temperatura a Ronan y le preguntó si se sentía bien. Él pensó que si su hermana tenía 22 años, solo le quedaban 10 años antes de la guerra con los gigantes. Al poner su mano sobre la frente del niño, Marcel dijo preocupada que no notaba nada raro. Ronan se dio cuenta de que su hermana seguía siendo la misma de siempre y se parecía a como la recordaba, pero era aún más resplandeciente, más cálida. Se preguntó mientras estaba sentado en una silla en la acogedora cocina de su casa, rodeado por el cariño de su querida hermana. No pudo evitar desear que ese momento se prolongara eternamente, pero sabía que tenía que prepararse para proteger a su hermana y a lo que le importaba durante los próximos 10 años. Cogiendo su mano que había puesto sobre su cabeza, Ronan le dijo de repente a Isel que tenía algo que contarle. Sus palabras inesperadas sorprendieron a la chica, que le preguntó qué quería decirle. Creo que quiero ir a la academia, le dijo Ronan a su hermana con una leve sonrisa en su rostro. ¿Qué academia? Marcel se quedó atónita al no esperar esas palabras de Ronan y luego reaccionó. Al entender lo que había dicho, con una cara radiante, agarró la mano del chico y empezó a abrazarle con lágrimas de alegría en los ojos, pidiéndole que repitiera lo que había dicho porque no podía creerlo. A lo que él respondió que sí, él realmente quería ir a la academia. Entonces ella se levantó de un salto y corrió hacia la habitación, comenzó a buscar algo diciendo que siempre supo que este día llegaría, llamándolo inteligente y agregando que sería un excelente estudiante. Luego puso un cofre grande frente al niño diciéndole que era un regalo para él. Ronan miró dentro y vio un montón de monedas de oro que brillaron intensamente. Preguntó con sorpresa cuánto había allí y la niña dijo que lo estaba guardando para un regalo para él. Dijo que hacía tiempo que había decidido que cuando Ronan quisiera entrar en la academia tendría que estar lista y tener el dinero para ingresar a Ronan. Sorprendido de que su hermana hubiera logrado recaudar tanto dinero, dijo que aunque apreciaba sus esfuerzos y cuidado, no podía aceptarlo y quería que ella lo usara para ella misma. Agregó que no era tanto para entrar a la academia, a lo que ella le preguntó por qué dijo eso. Agregó que había más allí de lo que parecía y luego dijo que no sabía a dónde quería ir Ronan, a lo cual él rápidamente respondió: es la Escuela Imperial de la Academia Fillian. La Escuela Imperial de la Academia Fillian era la mejor institución educativa del imperio, liderando en todos los aspectos, desde la enseñanza hasta tener tecnología avanzada. Además fue enseñada por los profesores más destacados del continente y fuertemente financiada por la familia imperial. Era el mejor lugar para una educación lo suficientemente prestigiosa como para llamarla una fábrica de héroes. Llegó a tal nivel solo estudiando en esta academia donde se formaron los más famosos héroes. Entre ellos estaban el comandante Aesan, el maestro de espadas Chuyan, la bruja de invierno, quien era la criminal más buscada, así como muchos otros maestros destacados. Todos ellos recordaban con orgullo a los chicos de esta academia que habían participado en la guerra y se habían desempeñado muy bien. Ronan no podía negar que esta academia le ofrecía una gran oportunidad para su desarrollo, pero también sabía que era una academia exigente y costosa, algo que no le favorecía como un niño de una familia humilde. Sin embargo, al recordar la reacción de su hermana, quien confiaba en él, decidió no defraudarla y demostrarle de lo que era capaz. Sus ojos brillaban con confianza y determinación. Cuando llegó a su destino, se encontró con la chica que lo esperaba nerviosamente. No pensaba que ella fuera a venir y la saludó como Marcel, a lo que la chica corrigió con voz tímida que se llamaba Marcel y explicó que había venido porque el chico le había dicho que no la dejaría tranquila si no lo hacía. Él le dijo que no importaba, ya que hoy tenían mucho trabajo por hacer porque quería probar algo con ella. Ronan arrojó su bolso al suelo. La chica, confundida, le preguntó qué era lo que quería hacer. Él se apuntó a sí mismo con el dedo y le dijo que ella tenía que usar telequinesis con él y elevarlo lo más alto posible. La chica se quedó paralizada tratando de entender qué pretendía el chico y luego le preguntó: ¿por qué quieres hacer algo tan peligroso? Roden respondió con voz tranquila como si no hubiera ningún riesgo,
que no pasaba nada y que Marcel solo tenía que hacer lo que él le pedía. Le aseguró que él no iba a morir y que no se preocupara por eso. Ella finalmente accedió diciendo con duda que lo intentaría. Una luz azul brillante comenzó a formarse en sus manos. Gritó el hechizo de la mano invisible y lo dirigió a Ronan. La luz azul de la magia lo rodeó, con lo cual quedó gratamente sorprendido. Pero no terminó ahí. Sus pies fueron levantados del suelo y comenzó a elevarse más y más hacia el cielo. Cuando estaba alto en el aire, recordó una sensación similar, aunque más débil y no tan constante, a cuando luchó contra los gigantes. Varios magos con magia lo habían elevado al aire, permitiéndole pelear con un Yat como igual en la batalla. Este era el poder de la magia de telequinesis, era raro entre los magos y era considerada una de las habilidades más fuertes. Eso significaba que la chica sería su aliado más importante e indispensable en la batalla contra Audi. Este es un gran comienzo, pensó para sí mismo. Sin embargo, la magia de Marcel comenzó a debilitarse, ya que era demasiado para ella sostener a un hombre tan alto en el aire. Así que le dijo a Ronan que ya no podía hacerlo más con voz exhausta, preguntándole si podía bajarlo ahora, a lo que él respondió que debería aguantar un poco más, ya que él tenía que comprobar algo. Agregó que él mismo bajaría. La chica, sin embargo, no entendía cómo iba a hacer eso mientras estaba en el aire a tal altura. Levantando su espada que brillaba iluminada por la luz de la luna, Ronan atrajo los ojos de la niña. La sorpresa se amplió. No podía creer lo que acababa de suceder. Ronan aterrizó en el suelo al mismo tiempo ileso, aunque no estaba bajo la magia de la telequinesis de Marcel. Con un movimiento de su espada, había cortado la magia. Eso fue lo que sorprendió a la chica, que no creía completamente lo que vio. Con entusiasmo, le preguntó al chico qué había hecho y él respondió que nada especial, pues llevaba mucho tiempo practicando ese movimiento acrobático. Eso no impresionó a la niña, así que quiso saber cómo podía cortar su maná. El chico le sugirió que no se preocupara por eso, ya que él mismo ignoraba cómo había ocurrido. Luego, se centró en lo más urgente. Tomó la bolsa que había lanzado al suelo antes y les anunció a todos que había superado la prueba con éxito mientras se la arrojaba. Le pidió a la niña que lo acompañara, pues tenían algo que hacer antes de que la luna se ocultara. Marcel atrapó la bolsa sin comprender lo que pasaba y, al no poder leer los pensamientos del niño, una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Ronan, como si tuviera un plan, miró a la chica que estaba iluminada por el resplandor lunar. Le dijo que su misión de hoy podría ser el inicio de su futura biografía, sobre la cual se escribirían libros enteros. La luna brillaba en la noche y el bosque creaba un ambiente especial. Felian Academy, ¿eh? La chica detrás de Ronan exclamó sorprendida. Le preguntó a Ronan si había entendido bien si iban a ingresar a la academia donde solo estudiaba la élite del imperio. Él le confirmó que así era y le cuestionó por qué le hacía esas preguntas. Dijo que era fastidioso y luego le inquirió si se oponía a la inscripción. Ella respondió emocionada que no se oponía con timidez y frustración, explicando que él tenía habilidades de combate y que no tendría problemas para inscribirse, pero ella en cambio carecía de ellas. ¿Qué tenía un don especial, una habilidad innata que podía usar para cambiar su destino? Marcel sintió un nudo en la garganta y una punzada en el pecho. ¿Qué estaba haciendo con su vida? ¿Por qué se conformaba con andar con cabrones que la maltrataban y la humillaban? ¿No había otra opción? Ronan no se detuvo ahí, siguió hablándole con dureza, pero también con sinceridad. Le dijo que si seguía siendo una cobarde y una tímida, nunca lograría nada, que se pasaría la vida llorando y temiendo a todo el mundo, que sería una perdedora sin futuro ni esperanza. Marcel sintió que esas palabras le calaban hasta los huesos. Era verdad, si no cambiaba nada, todo seguiría igual. Pero entonces, Ronan le ofreció una alternativa. Le dijo que tenía la oportunidad de cambiarlo todo desde ese momento, que solo tenía que decidirse y dar el paso, que si no lo hacía, se arrepentiría por siempre. Ronan sabía de lo que hablaba. Él había vivido una vida similar a la de Marcel, pero había logrado salir de ella. Había tomado un sil y se había convertido en un luchador, en un rebelde, en un héroe. Había encontrado un sentido a su existencia y ahora quería compartirlo con ella. Le tendió la mano y le preguntó si quería cambiar. Marcel lo miró con asombro y gratitud. No podía creer que Ronan fuera tan bueno y se preocupara por ella, pero él no sabía lo que pasaba por la mente de ella. Solo le dijo que no la iba a obligar, que era su elección y su vida, y luego se dio la vuelta y empezó a caminar. Marcel reaccionó y corrió tras él. Le dijo que sí, que quería cambiar, que quería ir con él a la academia y aprender todo lo que él le enseñara. Ronan sonrió al ver la determinación en los ojos de Marcel. Se giró hacia ella y le dijo con solemnidad que ese era el primer paso de muchos más, que se enfrentaría a muchas pruebas y desafíos, y le preguntó si estaba preparada. Marcel asintió con firmeza y le dijo que estaba lista y que haría lo mejor que pudiera. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro del chico, más propia de un villano que de un héroe,
porque todo había salido según su plan. Podrías haber creído que él había sido el instigador de aquella situación, pero no fue así. Fueron nuestros héroes quienes, al caminar por el bosque, vieron la luz y se detuvieron en seco. Luego se ocultaron tras unos arbustos con la chica, a la que le preguntó si era su primera prueba. Ella sintió con nerviosismo, mientras miraba a la criatura que estaba junto al fuego. Él le dijo que era el enemigo perfecto para que ella demostrara sus habilidades y ganara valiosa experiencia. Era un duende lunar el que estaba junto al fuego, cabeceando mientras los demás duendes dormían en el suelo. Ronan le puso la mano en el hombro a Marcel y le preguntó con una sonrisa y una cara feliz si no le parecía una gran oportunidad, pero ella no lo veía así y se notaba en su expresión. Luego le dijo con voz apremiante que era hora de empezar. Los duendes lunares eran una especie que solía aparecer en esa zona. Se diferenciaban de los duendes normales por su piel amarilla y sus cuerpos deformes, pero lo más distintivo de los duendes lunares era su loca obsesión por el oro y otros tesoros. Para conseguirlos, no dudaban en atacar a comerciantes u otras personas que llevaran objetos de valor, para robárselos y luego acumularlos en un solo lugar. Después celebraban fiestas bailando y adorando las joyas. Estas fiestas las hacían en las noches de luna llena, como esa noche. La chica miraba con codicia el oro y las riquezas que llenaban el cofre, sin apartar los ojos de él. Le preguntó a Ronan si por eso habían venido a ese lugar. Él asintió y dijo con una sonrisa maliciosa que se llevarían ambos esos tesoros. La chica le preguntó cómo sabía que los duendes guardaban sus tesoros allí para celebrar un festival. Él le dijo que tenía sus fuentes. En realidad, no podía revelarle que lo había descubierto en su vida anterior. Entonces, la atrajo hacia él y le explicó que solo tenían que usar la telequinesis para mover el tesoro a la bolsa mientras los duendes dormían. ¿No era fácil? Marcel se mostró nerviosa. No era tan fácil como él decía. ¿Y si se equivocaba y los duendes se despertaban? Imaginó una escena horrible en la que unos duendes gigantes los rodeaban y se preparaban para matarlos. Con lágrimas en los ojos, trató de convencer a Ronan de que desistiera. Era demasiado peligroso. Él la llamó cobarde. Le dijo que para entrar en la academia necesitaban dos cosas: dinero y experiencia de combate. El dinero era un problema, pero la experiencia de combate lo era más. Le explicó que la academia estaba llena de aristócratas que habían recibido entrenamiento de batalla desde su nacimiento. Para competir con ellos, tenían que ganar experiencia de combate arriesgando sus vidas. Solo así podrían obtener lo que ni siquiera años de entrenamiento podían darles. Los duendes eran el enemigo perfecto para ellos, pues les darían tanto el dinero como la experiencia que necesitaban. Después de eso, le preguntó a Marcel si estaba de acuerdo con su plan o si tenía alguna sugerencia mejor. Pero la chica, que no sabía qué hacer ni cómo defenderse, asintió con resignación a Ronan. Le dio un leve abrazo y le dijo que se pusieran en marcha, pero aún sentía dudas y temor. Sin embargo, se puso en acción y con la ayuda de la magia de todos, fueron sacando de la cámara joyas, monedas, adornos y otros tesoros judíos. Los metieron en la bolsa con cuidado y sigilo, uno tras otro. Ahora estaba sentada frente al saco repleto de riquezas, pensando en lo sencillo que había sido, a diferencia de lo que parecía al principio. Después de trasladar el último montón de objetos, los acomodó en la bolsa. Ronan sonrió complacido al ver el botín y exclamó que era una maravilla. Dijo que esa era la última bolsa que les quedaba y se la pasó a los demás. Luego, con una expresión jubilosa, les revolvió el cabello a todos, que estaban contentos por su pequeño triunfo y algo desconcertados, sin creer del todo que lo hubieran logrado. También les dijo que, como él había predicho, habían adquirido una valiosa experiencia y que todo había salido bien. Después, siguió acariciando la cabeza de la chica. Pensó para sí que no esperaba que se adaptara tan rápido, y se dijo que ella era más hábil de lo que creía y que había encontrado un buen aliado. Luego, Ronan miró las bolsas que estaban llenas y dijo que ya era hora de irse. Marcel, quien ya dominaba la técnica, se sintió defraudado al escuchar que habían acabado. Su compañero le confirmó que sí y le instó a volver cuanto antes, pues no era seguro permanecer allí más tiempo. Un cuervo negro surcaba el cielo entre las ramas, perseguido por dos sujetos que le lanzaban improperios y le exigían que se detuviera, como si el ave pudiera comprenderlos. Los lamentos llamaron la atención de Ronan y los demás, que se giraron hacia la fuente del escándalo. Ronan frunció el ceño y se preguntó qué clase de loco podía armar semejante jaleo en plena noche. Tal como temía, el ruido despertó al dormilón, que abrió los ojos con fastidio y buscó con la mirada el origen del estruendo. Entonces vio el cofre abierto donde debía estar su tesoro, pero para su horror no había nada dentro. El cofre que debía rebosar de riquezas estaba totalmente vacío. Furioso por el robo,
empezó a gritar para alertar a sus parientes, que se levantaron sobresaltados y le preguntaron ansiosos dónde estaban los ladrones que había mencionado. Fue entonces cuando los vieron, eran Ronan y los demás, que trataban de escapar sin ser vistos pero fracasaron estrepitosamente. La niña temblaba de pavor mientras que Ronan no sentía miedo pero tampoco deseaba involucrarse en peleas innecesarias. Los duendes se abalanzaron sobre ellos en tropel con voces airadas. Mas él no pudo soportarlo más y se tapó la cabeza con las manos, cayendo de rodillas sin poder moverse. Ronan sintió un escalofrío al ver las sombras de los duendes acercándose por el bosque. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que los encontraran, pues habían robado las joyas más preciadas del rey duende. Mas él, su compañera, estaba aterrada y le suplicó que abandonaran el botín y huyeran. Pero Ronan se negó rotundamente. Sin esas joyas, no podrían pagar la entrada a la Academia de Magia, su único sueño desde niños. Y no había otra forma de conseguir tanto dinero en tan poco tiempo. Así que sacó su espada, una vieja reliquia que había heredado de su padre, y se preparó para el combate. Los duendes ya estaban a pocos metros de ellos, eran unos 30, y gruñían con ferocidad. El más cercano levantó su garra para atacar a Marcel, que se encogió de miedo. Ronan parecía inmóvil, absorto en su espada. La examinaba con atención, calculando su resistencia y su filo. Sabía que solo podría soportar 15 golpes antes de romperse. Los duendes ya estaban casi encima de él, pero él esperó el momento justo. Un instante antes de que el duende le clavara sus uñas, Ronan apretó el mango con fuerza y luego blandió su espada con un grito. Se dijo a sí mismo que 15 golpes serían suficientes. Con un solo tajo, Ronan decapitó a 3 duendes a la vez, que cayeron al suelo con gestos de dolor y rabia. Marcel observó la sangrienta escena con los ojos desorbitados, sin creer lo que estaba pasando. Ahora, con 14 golpes, dejó al chico. Dijo con una sonrisa villana, como si él no fuera la víctima aquí. Bajo la brillante luna azul, los cuervos posados en los árboles gritaron alarmantemente, presagiando algo malo. Al mismo tiempo, la espada de Ronan atravesó la cabeza de otro duende. Ronan se preguntó si era el último duende y se dijo a sí mismo que esta batalla no era tan mala. Mas él se quedó de rodillas, boquiabierta por la sorpresa, sin poder asimilar o creer lo que acababa de presenciar. Un chico había decapitado a 3 duendes de un solo tajo y a la horda de otros duendes que lo seguían. En un instante desapareció y al siguiente reapareció detrás de los duendes muertos que había eliminado. Mientras tanto, los recuerdos de los golpes de Ronan destellaban en la mente de todos y las cabezas de los duendes se separaban de sus cuerpos. Una mirada de miedo y preocupación apareció en su rostro al darse cuenta del monstruo que era el chico, que hacía todo eso como si nada hubiera pasado. Él se giró y le preguntó si iba a quedarse allí y ella se disculpó y dijo que no. El mismo chico le colocó la espada en el hombro y le dijo que no tenía que disculparse, instándola a que se apurara y recogiera sus cosas, ya que volvían a casa. El rostro de Ronan, de perfil, estaba iluminado por la luna que brillaba con fuerza esa noche. Al volver a casa cargando pesadas mochilas repletas de oro, estaban exhaustos. No esperaban encontrar los problemas que habían hecho que todo saliera mal. Ronan sintió un ardor en sus músculos que no esperaba. Acababa de acabar con unos cuantos duendes, pero le parecía que había luchado contra un dragón. Quizás era porque aún estaba en pleno desarrollo y no había sometido a su cuerpo a un entrenamiento riguroso. Se prometió que cuando llegara a su destino se pondría en forma para entrar en la academia con confianza. Marcel, la chica que lo acompañaba, le preguntó con curiosidad qué había sido ese alarido que había despertado a los duendes. Ronan se encogió de hombros, sin saberlo. Recordó el momento en que escuchó el grito. Le había parecido una provocación de esos seres verdes, que se atrevían a interrumpir su sueño con sus chillidos. Había jurado que les haría pagar por su osadía. Detrás de ellos, alguien les apuntaba con un arco. Sin dudarlo, soltó una flecha con una punta roja que iba directa al corazón de Marcel. La chica se giró al sentir el silbido del proyectil, pero no pudo reaccionar. Solo vio la flecha acercarse a su pecho con una expresión de terror. Ronan, en cambio, tuvo tiempo de actuar. Con un movimiento rápido, atrapó la flecha con su mano antes de que tocara a Marcel. Soltó una maldición furiosa. Marcel se quedó sin aliento, al borde del llanto, sin entender de dónde había salido la flecha ni quién les quería matar. De repente, vieron a los responsables del incidente. 2 sujetos perseguían al pájaro con una actitud sospechosa. Uno llevaba una bolsa oculta tras su espalda y el otro empuñaba un arco. Al ver a Ronan y a los demás, el arquero se quedó paralizado y balbuceó que no sabía que eran personas cuando disparó la flecha. Los insultó llamándolos imbéciles, lo que provocó que Ronan se enfureciera. Los sujetos intentaron disculparse con sonrisas forzadas, diciendo que los habían confundido con monstruos por la distancia, pero sus ojos traicionaron su mentira al fijarse en la mochila del chico, donde se asomaba el oro que relucía con la luz de la luna. Dios, casi matamos a un hombre,
dijo uno de los chicos al otro como si se arrepintiera. Luego, con una sonrisa afable, le preguntó si necesitaban algo. No podían ocultar la expresión en sus ojos. Ronan respondió con voz fría y luego les dijo que detuvieran esta actuación y respondieran honestamente. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Ronan con miedo. Un aura amenazadora lo envolvió, advirtiendo que responderán a su pregunta o se arrepentirían. Los dos extraños se pusieron nerviosos y pensaron que era hora de cambiar de estrategia. El que había disparado a Marcel con el arco se acercó un poco más y se rascó la nuca, fingiendo estar avergonzado por no haberse presentado antes. Dijo que estaba algo despistado, mientras su otra mano buscaba algo en su cinturón. Justo cuando iba a decir que eran del grupo Caliborro, el desconocido con el arco sacó un cuchillo y se lanzó sobre Ronan, pero él anticipó el ataque y lo esquivó con agilidad. Atrapó la mano con el cuchillo y le propinó un puñetazo al asaltante, tumbándolo al suelo. La sangre del asaltante manchó la cara de Ronan, quien reconoció el nombre del grupo al que pertenecían los dos. Entonces, el compañero del rubio se lanzó a vengar a su amigo y también corrió hacia Ronan con un cuchillo. Marcel lo vio, extendió sus manos hacia adelante, gritó el nombre de Ronan y le advirtió del peligro. Al mismo tiempo, usó su telequinesis para paralizar al agresor. Este quedó estupefacto al no poder moverse. Ronan quedó impresionado por la acción autónoma de Marcel, que quizás le salvó de una herida. Con un movimiento ágil, Ronan le arrebató el cuchillo al asaltante y lo usó contra él en un instante. El hombre rubio, sorprendido por la rapidez de su adversario, apenas tuvo tiempo de balbucear una pregunta sobre la identidad de Ronan y Marcel, pero sus palabras se ahogaron en sangre cuando los cortes le atravesaron el pecho y el cuello. Marcel se quedó paralizada al ver el cuerpo sin vida delante de ella y retrocedió con horror. Temblando, le preguntó a Ronan si lo había matado, y él asintió con frialdad. Le dijo que no tenía sentido perdonar a alguien que había intentado asesinarlos, y que solo un tonto se apiadaría de esos malhechores. Junto al cadáver, había una bolsa que se movía levemente. Mientras Ronan le ordenaba a Axel que dejara de lloriquear por los muertos y se concentrara en recuperar sus pertenencias, la bolsa flotó en el aire. Ronan y Marcel se quedaron boquiabiertos. Ronan se giró y le preguntó a Marcel qué era esa bolsa y por qué se movía. Marcel le explicó que era la bolsa de los Caliborros y que la habían estado cargando con ellos. Se acercaron con cautela a la bolsa misteriosa. Ronan y Marcel se quedaron boquiabiertos al ver lo que tenían delante. Pensaban que esa criatura era una simple gallina, pero resultó ser un hermoso pájaro azul. Esto los desconcertó por completo. Para Marcel fue un hallazgo increíble, ya que nunca había visto nada igual. Ronan le dijo que él tampoco. Mientras el pájaro azul revoloteaba ante ellos, Ronan observó un grillete en las patas del ave que reconoció como un artefacto de los cazadores furtivos de Caliborro. Ese grillete estaba diseñado para alterar el maná de la víctima y limitar sus movimientos. Ronan recordó que ese objeto solo se usaba en casos excepcionales, sobre todo para capturar criaturas fantásticas. Esa pista le hizo sospechar algo más. Una voz misteriosa empezó a emanar de la criatura y un círculo mágico apareció en su cabeza al cabo de unos segundos. La voz anunció que algo había desencadenado ese acontecimiento, lo que sorprendió a los dos, especialmente a Marcel, que estaba asustada y creía que un pájaro parlante era imposible. Sin embargo, Ronan le explicó que se trataba de una forma de comunicación mágica. Ronan luego dirigió su mirada a la bolsa donde la criatura había estado guardada, suponiendo que tenía alguna propiedad que le permitía bloquear el maná. Entonces se materializó un ser misterioso, el dueño de la voz del círculo mágico, que se presentó como Baren. Él estaba haciendo una investigación sobre criaturas fantásticas en el instituto y reveló que era el guardián del pájaro y que se llamaba Marpes. Explicó que hacía mucho tiempo que intentaba contactar con Marpes, pero nunca lo logró. Baren les preguntó quiénes eran y Ronan y Marcel se presentaron como simples viajeros. Les contaron lo que sabían de los cazadores furtivos que habían capturado al pájaro y revelaron que ellos habían rescatado a Marpes de sus captores. Ronan pensó en contar más detalles sobre cómo había salvado al pájaro, pero se contuvo por la violencia que implicaba. Baren no podía creer que los cazadores furtivos se hubieran llevado a su pájaro fantástico, y les agradeció profundamente a Ronan y Marcel, diciendo que les debía un gran favor, pero que no sabía cómo recompensarlos. Ronan le aseguró que no hacía falta nada a cambio. Lo único que le importaba era devolver al pájaro azul a salvo. El pájaro azul se veía agotado. Ronan le preguntó a Baren si Marpes podría volar bien si le quitaban el grillete. Baren afirmó que sí, explicando que el pájaro tenía un instinto de búsqueda increíble y le pidió a Ronan que lo liberara de las cadenas. Con un gesto ágil, Ronan sacó su espada y cortó de un tajo el grillete de las patas de Marpes, liberando al fin al pájaro. Ronan llamó al pájaro Azure y le ordenó que se reuniera con su padre,
que estaba cada vez más angustiado por él. Así fue como el pájaro vio a Ronan, con sus ojos llenos de admiración. Sin embargo, justo antes de que el pájaro azul pudiera volver con su padre, Ronan notó algo extraño. Marpes estaba acercando su cola hacia él, lo que dejó a Marcel desconcertada. No sabía qué quería decir ese gesto, pero Ronan me explicó que Marpes le estaba pidiendo que le arrancara una de sus plumas. Era una forma de demostrarle su gratitud y de asegurarse de que volverían a verse, pues la pluma serviría de guía para el pájaro azul. Tras despegar sus alas y elevarse en el aire, Baren nos dio las gracias y nos invitó a visitarlo pronto. Marpes volaba a una velocidad impresionante y lucía una sonrisa radiante en su rostro mientras se acercaba a su padre. Ronan no daba crédito a lo que veía, pues el pájaro era una maravilla. Marcel observó algo e informó a Ronan de que tenía algo en la mano. Al fijarse mejor, sintió un leve picor y ambos se quedaron perplejos ante lo que tenían delante. Se preguntaron qué era ese extraño objeto que había aparecido en la mano de Ronan. Días después, Ronan y Marcel llegaron a una caravana donde la gente estaba ocupada intercambiando mercancías. Un hombre llamado Duane Carvel examinaba una joya con atención. Duane era el dueño de la tienda Carvel y estaba dispuesto a pagar 20 monedas de oro por la joya, pues era de gran pureza y calidad. Había muchos objetos valiosos que se estaban valorando y el señor Duane pensaba que esa joya era su golpe de suerte. Los que le habían traído la joya no eran otros que Ronan y Marcel, que estaban vendiendo el botín que habían conseguido de los duendes. Ronan estaba satisfecho de haber encontrado a alguien que apreciara sus tesoros con justicia, pues otros comerciantes de la zona habían intentado engañarlos ofreciéndoles precios grotescos, lo que lo había enfurecido. Ronan y el señor Duane se estrecharon la mano y se ganaron el respeto mutuo mientras avanzaban las negociaciones. Ronan sacó del bolsillo un huevo misterioso que brillaba con los colores de la galaxia y se lo entregó al señor Duane, quien lo miró con asombro. Ronan le contó cómo una noche, un pájaro azul había dejado caer el huevo en su mano, como si le hiciera un regalo. El huevo desprendía una energía extraña y poderosa que intrigaba a Ronan sobre su origen. Al principio, pensó que el pájaro azul se había burlado de él y le había dejado un excremento, así que lo arrojó contra una roca enorme. Pero para su sorpresa, el huevo no se rompió ni se rayó. Ronan y Marcel se quedaron boquiabiertos ante este fenómeno. Ahora, el tasador examinaba el huevo con atención y Ronan esperaba ansioso, creyendo que este artículo podría valer una fortuna. El señor Duane observaba el huevo y sacaba deducciones por su aspecto, lo que hizo que Ronan se ilusionara con conocer la verdadera naturaleza del huevo. Pero sus ilusiones se desvanecieron cuando el señor Duane dijo lo que pensaba, que ese huevo era solo un excremento de caballo. Ronan se indignó ante esta afirmación y el señor Duane reconoció que no tenía ni idea de qué era ese objeto y le recomendó que lo llevara a un lugar especializado. La curiosidad de Ronan se disparó con este comentario, lo que lo hizo decidir no venderlo, mientras que Marcel seguía pensando que quizás fuera un tipo raro de excremento. Después le preguntaron si tenía libros sobre la Academia Fillian y le contaron que querían presentarse al examen de admisión, pero que no sabían mucho al respecto. El señor Duane se puso contento y pensó que era una buena oportunidad para decirles que su hija también se estaba preparando para el examen y que podía ayudarlos. Al poco rato apareció una chica y el señor Duane la presentó como Mara Carvel, su única hija. Ronan no pudo evitar fijarse en ella en cuanto oyó su nombre, la miró con admiración. Tenía los ojos verdes y una cara afilada. El señor les presentó a Ronan y a Marcel como unos clientes especiales con los que acababa de hacer un gran negocio. Ella les dijo con desdén que olían a novatos. El lenguaje de Mayra fue reprendido por su padre, que se disculpó por su forma brusca de hablar, ya que había crecido en una compañía mercantil y por eso tenía la lengua muy afilada. Marcel le aseguró al señor Duane que no pasaba nada, pero Ronan empezó a alejarse. Ronan se acercó a Mayra y le cuestionó su identidad, preguntándole si de verdad era Mara Carvel. Ella confirmó su identidad e incluso mencionó su segundo nombre. Mayra tenía curiosidad por saber cómo Ronan conocía esa información, mientras él estaba pensando en alguien que conocía y que se parecía mucho a la dama que tenía delante. La única diferencia era que la persona que conocía tenía un físico distinto. Ronan decidió preguntarle algo a Mayra. Se inclinó hacia ella para preguntarle si tenía un objeto determinado. Mayra se acercó intrigada por su pregunta. Él le susurró algo que la dejó sorprendida. Inicialmente pensaba que era una pregunta de mierda la que acababa de escuchar, pero la expresión seria de Ronan indicaba lo contrario. Después de un momento, Marja comprendió la naturaleza de la pregunta y quedó sin palabras ante Ronan. Él le dijo que no importaba cómo la mirara, parecía que ella tenía esta característica particular que Ronan no poseía ni un poco. Este comentario solo molestó más a Marja. Ronan reflexionó sobre posibilidades adicionales que podrían probar su punto,
pero una imagen borrosa ya avanzaba hacia él. La mano de Marja le dio un manotazo a Ronan y le ordenó que guardara silencio. No pudo evadir la bofetada y el dolor que sintió le resultó demasiado familiar. Cuando miró a Marja nuevamente, ella tenía un sorprendente parecido con el ex camarada de Ronan, el conde Morya Senador. Ronan había conocido a Moryasen cuando él sirvió como soldado disciplinario en un lugar llamado Armarlen y Moryasen era responsable de los suministros. Tuvieron un excelente informe debido a la naturaleza tranquila de Maida Sen, quien era una persona impresionante y Ronan lo tenía en alta estima. Sin embargo, él tenía el inusual hábito de abofetear a las personas. Las cosas cambiaron cuando Marja encontró su fin en la batalla contra los ángeles antes que Ronan. Ella había muerto luchando junto a él. Regresando al escenario actual, Ronan sonrió porque finalmente había encontrado la respuesta a sus preguntas sobre Marja. El conde Moryasen se comportaba de esa manera porque era una chica, mientras que todos los soldados pensaban que ella era un hombre como ellos. Esta perspicacia solo intensificó la irritación de Maida cuando vio a Ronan sonriendo. Se acercó a él con la intención de darle una lección, pero Ronan le dio un manotazo en la cabeza. Este movimiento la detuvo en seco. Ronan le rogó a Marja que dejara de provocarlo, recordándole que ya lo había herido una vez. Creía que ella había aceptado su error antes, pero eso no la detuvo de lanzarse a otro ataque. Ronan sintió un fuerte golpe en la cabeza y volvieron a luchar, como dos cachorros jugando a morderse. Marcel y el señor Doan los miraban atónitos, sin entender lo que pasaba. Al final tuvieron que intervenir y separar a los dos combatientes. Más tarde ese día, Marja se había tranquilizado y se había reunido con ellos en la tienda, pero su cara mostraba una expresión perpleja al intentar entender lo que había visto. No podía creer cómo los dos charlaban como viejos amigos después de su pelea. Ronan y Mayra retomaron su conversación sobre sus armas. Marja le dio sus consejos sobre cómo usarlas con eficacia y le preguntó por qué Ronan llevaba 3 espadas y una espada mágica. Ronan le explicó que usaba mucho las espadas y necesitaba tener recambios por si se le rompía alguna. Mayra opinó que la espada de hierro negro era la mejor por su resistencia. Dijo que la espada de hierro negro era muy codiciada por los caballeros famosos. Mayra le aseguró a Ronan que su espada no tenía nada que envidiarle. Este fue el instante en que Ronan se percató de que empuñaba una espada de hierro negra, la misma que había sido su fiel compañera en sus antiguas batallas. Reveló además que una de las espadas ocultaba una preciosa piedra mágica en su interior, lo que la hacía única entre las demás armas. Luego fijó su mirada en Marcel y le interrogó si era el insólito mago del que Ronan le había hablado antes. Marcel asintió con timidez y Mayra indagó sobre la naturaleza de su magia. Ella contestó que podía manipular objetos con su mente. Esta confesión dejó atónita a Marja al enterarse de que esta clase de magia era escasa entre los magos. Incluso conjeturó que Marcel podría obtener sin problemas una beca basada en este don. Con eso, Marja se volvió hacia Ronan. Eran el último obstáculo para el próximo examen práctico. Le cuestionó qué tenía planeado mostrar en el examen práctico para cautivar a los jueces, especialmente con técnicas que llamarían su atención. Ronan estaba totalmente desorientado por este requisito. Marja le aclaró que los aspirantes debían causar una fuerte impresión en los profesores y exhibir sus habilidades, aunque no destacaran en el examen teórico. Subrayó que aquellos que no pudieran probar su valía deberían renunciar a sus sueños de ingresar a la academia. Ronan hallaba la situación cada vez más complicada en su mente. Un espadachín solo necesitaba dominar la espada. Luego comentaron las exhibiciones habituales durante el examen práctico. Los aspirantes nobles solían mostrar sus técnicas secretas de sus familias y Marja añadió que algunos incluso demostraban sus propias técnicas de combate de maná. Ronan la interrumpió preguntando el significado de maná, lo cual dejó a Marja asombrada. Ella explicó que los candidatos a ingresar a la Academia Fillan debían tener al menos la habilidad de manipular el maná. Ronan escuchó con atención, sintiéndose ignorante de los requisitos mínimos para entrar a la academia. Se quedó atónito al descubrir que no podía percibir su propio maná. Marja se asombró de que fuera tan ingenuo como para intentar entrar a la Academia Fillan sin saberlo. Ronan no comprendía por qué se alteraba tanto y dijo que tenía algunas nociones sobre el tema. Marja se levantó de golpe y le dijo a Ronan que salieran a hablar en ese momento. Él se quedó desconcertado y ella cogió 2 espadas cortas de la mesa, diciendo que había dejado su espada en el herrero. Ronan se enfadó pensando que podría estropear sus espadas, pero Marja le aseguró que acabaría con lo que tenía en mente antes de que las espadas sufrieran ningún daño y le prometió recompensarlo el triple si las rompía. Por parte de Ronan, al ver que no tenía más remedio, Marja le pidió a Ronan que se diera prisa en salir, ya que tenía pensado darle un entrenamiento especial. En este mundo, el maná era la fuente primordial del poder de la naturaleza como el aire, es una energía natural que existía en todas partes del mundo. Sin embargo, eso no significa que cualquiera pueda usarla,
Para ello se necesita la capacidad de poder ver y sentir tu propio maná y ser capaz de usar detección de maná sans. Típicamente, alguien necesitaba un año de intenso entrenamiento para dominar este proceso y aquellos que lo lograron a una edad temprana a menudo solicitaban ingresar a la Academia Fillian. Ya era de noche cuando Marja le advirtió a Ronan que debería olvidarse de entrar a Fillian si no podía distinguir entre mana y aura. Ahora estaban afuera preparados y sosteniendo sus armas. Marja continuó impartiendo información, mencionando que aura era un tipo de maná pero la diferencia entre ellos seguía siendo significativa. En este argumento, era crucial el poder innato iluminado al cual alguien podía llegar después de tales esfuerzos extenuantes, se denominaba aura. Esta dama rubia preguntó si Ronan había comprendido algo de lo que ella había estado explicando. Desde la perspectiva de Ronan, él había encontrado numerosos individuos en su vida anterior que afirmaban poseer poderes extraordinarios. Recordó estos oponentes como molestos e impresionantes, pero sus poderes excepcionales e inusuales aún eran insuficientes cuando finalmente fueron derrotados por él. Su atención volvió a la situación actual cuando Marja lo instó a comenzar su entrenamiento enfatizando que aprendería más efectivamente si utilizaba su cuerpo en lugar de solo su mente. Ronan no prestó mucha atención considerando a Marja una niña. Sin embargo, con un movimiento rápido, la dama rubia acortó la distancia, pero en un instante, la rubia se lanzó sobre él con una velocidad asombrosa. Ronan se quedó atónito al ver lo que pasaba. A duras penas pudo defenderse del ataque de Mayra, sintiéndose superado. Su mirada se clavó en la de Marja, que mostraba una ferocidad que él ya había visto antes. Se enzarzaron en un duelo de espadas lleno de destreza, con ambos rivales a la misma altura. Ronan no se esperaba que Marja tuviera tanta habilidad a su corta edad, ni que fuera capaz de manejar dos espadas a la vez, y empezó a sospechar que Marja estaba usando maná como había dicho antes, aunque él no podía percibirlo desde su punto de vista. Estaba atónito, su intención inicial había sido acabar rápido con la pelea, pero se había convertido en una batalla interminable. A pesar de que estaba usando maná, Ronan había frustrado todos sus ataques. Marja quería que Ronan probara el sabor de la derrota para evitarle la vergüenza durante el examen de ingreso. Sin embargo, sus planes se vinieron abajo cuando se vio rechazada en vez de eso. No había previsto que alguien que no podía sentir el maná tuviera tanta fuerza. Se preguntó qué estaba pasando cuando Ronan le cuestionó cómo creía que él estaba consiguiendo eso. Cuando Ronan apartó su espada y puso una expresión amenazante, indicando su intención de terminar con la batalla, le advirtió a Marja que esquivara el próximo golpe y nunca intentara bloquearlo. Por suerte, el cuerpo de Mearia reaccionó a las palabras de Ronan y retrocedió evitando por poco el golpe. Sonrió y admitió que el ataque que Ronan había lanzado podía suponer un peligro considerable para ella, reconociendo que Ronan no era un individuo cualquiera. Ronan le agradeció el cumplido y alabó la habilidad de Marja, que podía luchar sin usar maná. Le dijo que su mayor defecto era su falta de equilibrio y que debía trabajar en eso. Ronan se dispuso a marcharse, pero Marja lo detuvo, diciendo que aún no habían terminado. Ronan la ignoró, sin darle importancia al asunto. De repente, la espada de Marja se resquebrajó, dejándola atónita. Ronan le recordó que le había prometido reemplazar las espadas que rompiera. Ella no sabía cuándo se había dañado su espada. Marja iba a replicar, pero vio a Marcel acercarse. Él la felicitó por su combate contra Ronan y le dijo que entendía cómo se sentía. Luego le dijo a Ronan que era hora de descansar y se fue con él. Marja se quedó sola, pensando en lo que acababa de pasar. Los dos se alejaron y volvieron a su alojamiento. Al día siguiente, Ronan y Marcel volvieron al lugar de los comerciantes para recoger la espada que Marja les había prometido. Cuando la vio, algo le extrañó y le preguntó. Además de las espadas, Marja también les había dado unos libros de escritura para el examen de ingreso oficial. Eran unas notas resumidas que había hecho Marja, destacando su urgencia, ya que el examen era en un mes. Los ojos le brillaron de emoción, pero Ronan le preguntó a Marja por qué estaba haciendo todo esto y le advirtió sospechando que podría estarles gastando una broma. Marja trató de calmarlo explicando que se había encariñado con ellos y dijo que su deseo era que los tres obtuvieran la aceptación en la academia. Además, ella había incluido estos elementos adicionales sin costo alguno. Marja había querido enseñarles ella misma, pero su vida de comerciante se lo impidió debido a los constantes viajes por comercio. Juguetonamente golpeó su puño contra Ronan y les deseó buena suerte. También les advirtió en broma que no los dejaría salir del apuro si reprobaban el examen. Ronan sonrió y le dijo que no necesitaba llegar tan lejos y debería concentrarse en sí misma. Después de unos momentos,
Marja ya estaba en camino en un carruaje informando a Ronan y Marcel que los vería en la capital imperial por primera vez durante el examen. Marcel saludó y se despidió de ella muy alegre mientras todo se desarrollaba. Ronan estaba perdido en sus pensamientos, tenía que entrenar su cuerpo debilitado y el siguiente paso era estudiar. Estos preparativos eran completamente diferentes de su vida anterior y no se sintieron nada mal, marcaban el comienzo de su nuevo destino. Al volver a su hogar, Ronan pasaba los días como solía hacerlo, pero con un pequeño cambio. A diferencia de antes, ahora disfrutaba de cada comida con su hermana Idil, saboreando cada bocado hasta llenarse y apreciando cada instante que había perdido en su otra vida. A pesar de comer más de lo necesario, lo compensaba cazando monstruos en las afueras del pueblo, lo que le ayudaba a aumentar su resistencia y su capacidad física. Ronan había avanzado mucho desde que regresó al pasado. Incluso había exterminado a todos los monstruos del pueblo tras una caza implacable. También dedicó su tiempo a estudiar, algo que no había hecho cuando era soldado. No sabía si todo eso valdría la pena, pero estaba decidido a darlo todo. Y así pasó un mes y la historia llegó a su punto culminante. Este lugar era la capital imperial Valón y en el centro de la ciudad se encontraba la principal institución educativa del imperio, la Torre Blanca, una mini ciudad en sí misma. Marcel estaba frente a la imponente estructura y apenas podía creer lo que veía. Era como un sueño hecho realidad. Al entrar en la Academia Fillian, se quedó maravillada con la vista que coincidía con lo que había leído. La ciudad era una obra de arte. Mientras estaba absorta en el asombro, alguien la sacó de sus pensamientos. Esa persona era Ronan, quien le hizo una broma sobre no parecer una campesina y le pidió a Marcel que siguiera caminando, pues si no se iba a retrasar para el examen. Marcel se alegró de ver a su familiar amigo, pero no pudo evitar notar la transformación de Ronan en apenas un mes. Ronan se había vuelto significativamente más fuerte y emitió una advertencia a Marcel para continuar caminando. Le dio un manotazo juguetonamente en la cabeza mientras Ronan se preparaba para entrar a la academia. Recordó brevemente a alguien de su pasado y se preguntó si esa persona también podría estar presente ahora. La persona en cuestión era Seren, un santo de la espada que representaba un renombrado clan en el manejo de la espada Granxia. Considerado el más fuerte del imperio, Ronan se preguntó si podría encontrarlo aquí. Aunque estaba incierto sobre la posibilidad, decidió dejarlo en manos del destino. Luego rompió sus pensamientos al escuchar la voz de Marcel, que le preguntó si Ronan había traído algo. Se refería a algo que Ronan había adquirido del pájaro que habían rescatado esa noche. Tenía la intención de ayudarlos a localizar al dueño del pájaro. Ronan sacó la pluma y notó que apuntaba hacia arriba, lo que indicaba que necesitaban encontrar al propietario que residía en la parte superior del edificio. En el ático del edificio, un hombre suspiraba por su trabajo, soñando con ser profesor. Había rescatado al pájaro azul y lo llevaba en el hombro. El pájaro trinaba feliz, anunciando que su dueño había llegado por fin a la capital. El hombre se llamaba León Bin Face y era maestro de zoología de Fillian. Iba a abrir las ventanas para que entrara algo de aire, pues creía que la habitación necesitaba ventilarse para el bienestar del pájaro. Pero algo le hizo detenerse al llegar a la puerta, donde se encontró con la cara de Ronan. El profesor se quedó atónito al ver a ese hombre bestia, y Ronan reconoció que era el dueño del pájaro azul. Así fue como se conocieron de una manera totalmente sorprendente. Gracias por llegar hasta el final del video de esta increíble historia. Espero que te haya gustado. No te olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún resumen nuevo. Y si quieres que continúe esta historia, déjame un comentario diciéndome qué te ha parecido. Me encantaría saber tu opinión y tus sugerencias.